Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia del Señor y ahí estamos juntos para poder seguir avanzando en esta gracia que el Señor nos ha concedido. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. 1 Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. Bien, vamos a ponernos de pie para poder leer todos juntos. Nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos ahora. Padre, en esta mañana nos presentamos nuevamente ante tu trono de la gracia, para que seas tú, Señor, guiándonos, seas tú, Señor, enseñándonos, seas tú ayudándonos, Señor, en medio de poder comprender tu palabra, Señor, y que tú nos hables a cada uno de nosotros en medio de nuestras necesidades. Sé tú animándonos, sé tú guiándonos, sé tú exhortándonos, y sé tú, Señor, formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Haz tu voluntad con tu palabra que tú has destinado el poder hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Durante algunas semanas que van a venir, vamos a estar meditando en esta hermosa epístola a los Corintios. Vamos a ir viendo de cómo el Señor utilizó al apóstol Pablo también para poder hablarle a la iglesia. Y tenemos que ver algunas cosas antes de poder ver tres cosas que nos va a hablar este pasaje. Vamos a ir viendo primero que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente en su segundo viaje misionero, allá por el año 50 después de Cristo aproximadamente. Según nos relata Hechos 18, el apóstol pasó de la provincia de Macedonia, donde se encontraban tres ciudades, tenemos que recordar. Estaba Filipos, estaba la ciudad de Tesalónica y estaba también la ciudad de Berea. Antes de que pase a la ciudad o a la provincia de Acaya, donde se encontraban dos ciudades, que era la ciudad de Atenas y era la ciudad de Corinto. Habiendo dejado Pablo a Silas y Timoteo allá en Macedonia, en la iglesia de Tesalónica, porque Pablo estaba muy preocupado. Pablo estaba tan preocupado por la persecución que estaba teniendo la iglesia que dijo a Silas y a Timoteo: quédense ustedes acá. Luego los hermanos de Berea llevaron a Pablo hasta Atenas, y de Atenas Pablo pasó a Corinto. Pero antes de pasar a Corinto, Pablo envió a los hermanos de Berea y les dijo: díganle a Silas y Timoteo que vengan pronto a poder ver. Entonces Silas y Timoteo se encontraron con el apóstol Pablo allá en Corinto. Y Pablo va a decir también de que Pablo no había bautizado tal vez a uno, a Crispo, allá en Corinto, pero una vez que llegó Silas y Timoteo, quienes bautizaban eran ellos dos, y Pablo solamente se dedicaba a la predicación del Evangelio. Pablo, cuando estaba llegando después de Atenas por su proclamación allá del Evangelio, el Señor le animó a Pablo cuando llegó a Corinto. ¿Y por qué lo animó? Porque la iglesia, él fue a predicar a la sinagoga. En medio de la predicación, que eran a gentiles y también a judíos, se levantó una gran persecución. Se levantó una oposición contra Pablo, empezaron a renegar contra Pablo, empezaron a decir que Pablo estaba blasfemando contra el Señor. Y es así que Pablo en una de esas dice: ¿saben qué, hermanos? Ustedes no quieren escuchar el Evangelio, entonces yo me voy ahora a los gentiles. Y entonces se fue a la casa de un hermano que se encontraba al costado de la sinagoga. Y ahí se abrió la iglesia donde los hermanos gentiles empezaron a congregarse. Pero Pablo estaba desanimado. Y como Pablo estaba desanimado, en aquella noche Pablo tuvo una visión. Y el Señor le habló en aquella visión y le dijo: Pablo, no tengas miedo de predicar mi evangelio en esta ciudad, porque mucho pueblo tengo acá. Y es así que Pablo, después de aquella visión, se quedó aproximadamente 18 meses allá en Corinto, 1 año y medio, predicando el Evangelio. Pablo en la ciudad de Corinto conoció a tres personas que serían sus compañeros futuros. Vamos a encontrar primero al matrimonio, un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila. Tal vez ustedes han escuchado de ellos.
Pablo los conoció allá en Corinto y ellos también tenían el mismo oficio del apóstol Pablo. Y para recordar tenemos que ver que el oficio del apóstol Pablo era que él hacía tiendas. Y haciendo tiendas, él también se ganaba el sustento junto con Aquila y Priscila. Y también conoció a Sóstenes, el cual era el jefe de la sinagoga y quien llegaría a ser también un creyente en Cristo Jesús. Pablo vio levantarse a su alrededor una iglesia numerosa, que estaba compuesta por gran parte de gentiles, pero que contenía también a judíos. Aún Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su casa. Había sido 1 año y medio donde Pablo ha predicado, donde el Señor se ha manifestado de una manera poderosa, donde muchos han conocido el Evangelio por medio de su ministerio, pero pasado 1 año y medio decidió partir rumbo a Éfeso. Ahí terminó su segundo viaje misionero, pero mientras partía a Éfeso, Pablo se llevó también a Aquila y Priscila. Se llevó allá y los dejó a Aquila y Priscila en Éfeso, y Pablo retomó nuevamente a Cesarea y se quedó en Jerusalén y luego volvió a Antioquía para luego poder retomar en su tercer viaje. También tenemos que comprender parte del trasfondo que vamos a ver durante toda la carta, que había un personaje más, y tal vez recordarás que se llamaba Apolos. Tal vez recuerdas a Apolos. Pero ¿dónde conocieron a Apolos? Apolos fue un hombre, un predicador, dice, dirigente de las Escrituras. Era un orador puro, conocía las Escrituras, pero él solamente había llegado a conocer el Evangelio o el bautismo de Juan el Bautista. Es así que cuando él está predicando en Éfeso, Aquila y Priscila lo toman a un costado a Apolos para poder enseñarle el Evangelio. Luego, mientras Pablo está empezando su tercer viaje misionero, la iglesia va a enviar a Apolos a Corinto. Y Apolos llega a Corinto, empieza a enseñar a Corinto, y luego más adelante también la iglesia por ahí empezó a tener grupitos, ¿no? Como Pablo va a hablar versículos más adelante de esta primera epístola, decir, algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, pero en realidad todos somos de Cristo. En vez de poder beneficiar a la iglesia, la visita de Apolos había terminado trayendo una división dentro de la iglesia, y que Pablo también mandaría esta carta para poder tratar de que la iglesia nuevamente se una. Mientras el apóstol Pablo no estuvo allá en Corinto, sucedieron algunos problemas. ¿Qué problemas había sucedido durante su ausencia? La epístola nos va a describir los tipos de problemas que había desarrollado la iglesia de Corinto. En esta iglesia había división, había un desorden moral, había confusión en cuanto al matrimonio, había también confusión en cuanto a lo que se ofrecía a los ídolos, había también un mal entendimiento de los dones espirituales, no habían comprendido la cena del Señor, no entendían cómo era la resurrección del Señor, y también había un problema muy serio que era la inmoralidad sexual, que Pablo también va a tratar. Cuando el apóstol Pablo se enteró de estas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto, debido al informe de dos lados. Uno es el informe de los hermanos de Cloé, que nos va a decir en el versículo 11 de este mismo capítulo 1. Y además de la carta que los hermanos de Corinto le habían enviado con algunas preguntas que estaban teniendo los hermanos de la iglesia de Corinto, como Pablo mismo dirá en el capítulo 7, el versículo 1, o el capítulo 8, el versículo 1, dándonos referencia a esta carta que los hermanos le habían enviado. ¿Y quién había llevado esta carta al apóstol Pablo? Había sido llevado por medio de Estéfanas, por medio de Fortunato y por medio de Arcaico, como lo dirá en 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 17. Tenemos que comprender algo más, hermanos. La epístola que tenemos acá nosotros en nuestras manos como 1 Corintios no fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió allá a la iglesia, ya que había una carta anterior que el apóstol ya les había escrito. ¿Y por qué les había escrito? Porque había un problema serio. Este problema serio era que la iglesia, debido al trasfondo en el cual vivían y que ahora se habían convertido al cristianismo, pero no habían cambiado su manera de vivir, tenía una fuerte inmoralidad sexual que incluso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y Pablo les va a enviar una primera carta, pero parecería que fueron mal interpretados
las palabras del apóstol Pablo, como él mismo dirá en 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 9. Y permítame leerle que dice: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. No sabemos nada más sobre esta carta, que se le conoce como la carta anterior. Pero lo cierto es que el Señor, en su soberanía, ha permitido que no tengamos esa carta, pero que sí tengamos esta primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, porque en realidad parecería que Pablo ha mandado 4 cartas a la iglesia de Corinto, pero que el Señor en su gracia solamente ha permitido que podamos tener estos 2 para que sean de bendición también en nuestra vida. ¿Qué podemos hablar en cuanto a la ciudad de Corinto? La ciudad de Corinto, hermanos, era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Era conocida por lo menos por 4 cosas, hermanos. Primero, era por su comercio. Corinto era el puerto de paso de comerciantes y viajeros. Del este recibía comerciantes del Asia Menor, de Fenicia y Egipto, y por el oeste recibía de Italia y de España. Por lo tanto, Corinto era una ciudad en la que convergían personas de varias partes del mundo, y a la vez también donde había gente pudiente, muy rica, y donde el comercio también era algo muy fluctuante o muy bueno ahí en esa ciudad. Otra de las cosas también que se conocía a Corinto, a la ciudad, era por su cultura. Aunque en Corinto no había una universidad como había en la ciudad de Atenas, sin embargo, la ciudad estaba caracterizada por la cultura griega típica. A la gente de Corinto le interesaba la filosofía griega y hacía mucho énfasis en la sabiduría, y por eso conforme nosotros vayamos hablando en esta epístola nos vamos a topar que Pablo también va a tocar este tema de la sabiduría y les va a decir que para el mundo el evangelio y la predicación es una locura y que el mundo no puede entender la locura de la cruz, que es donde fue crucificado nuestro Señor, porque rompía toda la filosofía del mundo que en aquel entonces se encontraba. Otra de las cosas que también caracterizaba a la ciudad de Corinto era su religión. En Corinto, hermanos, había aproximadamente 12 templos, por lo menos. Uno de los más importantes ahí en Corinto era el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, en el que se practicaba la prostitución religiosa, y que también el apóstol Pablo, en capítulos más adelante, también nos va a hablar y le va a hablar a la iglesia de Corinto en cuanto a esta práctica, porque parecería que algunos hermanos también estaban siguiendo con estos ritos de poder practicar la prostitución ahí y oyendo a estos prostíbulos donde también adoraban a esta diosa Afrodita. Y tenemos también por su inmoralidad. Como toda ciudad cosmopolita, Corinto era un centro de inmoralidad franca y abierta. Tan grande era la fama de la inmoralidad en Corinto, hermanos, que en griego surgió el vocablo corintiano, como un verbo que significaba practicar inmoralidad sexual. Alguien que estaba practicando alguna inmoralidad sexual, hasta corintiano. De frente nomás, ya había ese término. Porque era tan fuerte la inmoralidad en aquella ciudad que también eso estaba llegando dentro de la iglesia. Estas cosas, hermanos, que estaban en medio de la sociedad de Corinto, también poco a poco llegaron a afectar a la iglesia, y en esta epístola el apóstol Pablo les tuvo que escribir para atacar los problemas que estaba teniendo la iglesia y que iremos viendo las semanas que vienen. Y que en muchas ocasiones algunos de estos problemas también los presenta la iglesia de hoy en día. Tal vez no algunos dentro de esta iglesia, pero otras iglesias podrían tener también algunos problemas que pueden tener lo que Pablo ya había atacado muchísimos años atrás. Ese era el contexto en el cual se encontraba la iglesia en la ciudad de Corinto. Era una ciudad terrible, era una ciudad recontra pagana, recontra inmoral, era algo bien fuerte. Pero en medio de esa sociedad, los cristianos tenían que caminar, pero parece que estaban caminando mal, y por eso Pablo tuvo que escribirles. Hoy vamos a dedicarnos solamente en este saludo, en estos 3 versículos que hemos leído,
al inicio de este sermón. Y vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que hemos sido nosotros llamados a predicar. Eso es lo primero que vamos a ver. El versículo 1 nos dice, de 1 Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Las primeras cartas, hermanos, que el apóstol Pablo había escrito anteriormente, antes de la epístola a los Corintios, fue primera y segunda de Tesalonicenses. Pero algo curioso que tenemos que notar es que en el saludo, cuando Pablo les da a los Corintios, Pablo no puso ningún énfasis en su llamado al apostolado por la voluntad de Dios. Y tal vez uno podría preguntarse y decir, pero ¿por qué ahora Pablo está colocando un énfasis en este versículo 1 para decir que él ha sido un llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? La razón es que la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto había comenzado a dañarse, había comenzado a resquebrajarse. Los corintios lo estaban juzgando. Los corintios estaban dudando de la condición del llamado del apóstol Pablo. Su apostolado estaba siendo cuestionado. Y además, hermanos, que algunos estaban hablando mal de él y estaban comparándolo también con los otros apóstoles. Por eso Pablo en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 2, le dirá, tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Al ser cuestionado, acusado de falsas acusaciones que se están haciendo en su contra, él con más fuerza defenderá en el capítulo 9 su llamado, su apostolado. Pero en este saludo, en esta breve introducción, Pablo dirá que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por voluntad alguna de algún hombre, no porque a él se le ocurrió y dijo yo voy a ser apóstol de los gentiles, ya que Pedro es para los judíos, entonces yo seré todo lo contrario. Yo también necesito un nombre, necesito ganar fama, entonces me iré a predicar a los gentiles. No, Pablo dice que ha sido llamado por Dios mismo. Ha sido la gracia del Señor Jesucristo que lo llamó cuando él estuvo yendo con camino a Damasco para meter preso a los cristianos. El Señor lo llamó, el Señor lo salvó, el Señor le dio un llamado y le dio el llamado al ministerio para que él se convierta en el apóstol de los gentiles, como él mismo diría que él no se sentía digno de ser llamado apóstol, como él mismo lo afirmó en el capítulo 15, en el versículo 9 de esta epístola. Él mismo dijo, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo era consciente que solamente la gracia de Dios lo había llamado para poder él ser ahora un apóstol del Señor, un enviado del Señor, un comisionado por el Señor. Y esto no era por sus méritos, esto no era por sus logros, esto no era por su buena pinta o su inteligencia, sino que esto era una muestra de la gracia de Dios para su vida. Y así como también el apóstol Pablo ha recibido un llamado para que él sea el apóstol de que predique a los gentiles, nosotros también, hermanos, hemos recibido un llamado. Nosotros hemos recibido una comisión del Señor. Nosotros no somos apóstoles como el apóstol Pablo, pero sí hemos recibido esta comisión de poder llevar el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios por todos lados. Vayamos por un momento, hermanos, a Mateo capítulo 28, el versículo 18 al 20, para poder recordar nuestro llamado, para poder recordar nuestra comisión, el mandato que el Señor nos ha delegado, nos ha dado a cada uno de los creyentes. Mateo 28, de los versículos del 18 al 20, nos va a decir que acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión, este mandato, no solamente fueron para los 12. Este mandato no solamente fue para Pablo.
Este mandato no es solamente para los misioneros, este mandato no es solamente para los evangelistas, para los pastores, para algún líder. Este mandato es para todos los creyentes que han depositado su fe en Cristo de poder ir y hacer discípulos. Y el mandato, hermano, no está en el ir, el mandato está en el hacer discípulos. A veces nosotros nos concentramos más en el ir, pero no puedo ir por acá, no. El llamado y el mandato para nosotros, hermanos, es que tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñarle a otro, tenemos que presentarle el Evangelio, tenemos que tratar la vida de aquella persona, tenemos que formarlo. Y una vez que ha crecido, también que esta persona pueda discipular también a otra persona. Es el llamado para nosotros. El llamado para el Pablo fue que él sea apóstol por la voluntad del Señor. Estando ya Pablo en Corinto, hermanos, ante las persecuciones, la oposición de parte de los judíos que se encontraban en Corinto, Pablo dejó la sinagoga y se fue a predicar a la casa de Justo, quien vivía al costado de la sinagoga. Y en medio de esa oposición, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que podían desanimar al apóstol de seguir predicando el Evangelio de la gracia de Dios, en medio de no ver resultados, porque no los estaba viendo, su propia gente no quería escucharlo, el Señor se le apareció en una visión y le va a decir estas palabras. Vayamos a Hechos capítulo 18, sin que te vayas de Corinto. Retrocede unas cuantas páginas nada más. Antes de Corinto está Romanos y antes de Romanos está Hechos. Hechos 18, de los versículos del 9 al 10. Nos dice: por medio de una visión, durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Al igual que al apóstol, hermanos, se nos podría levantar oposición, se podría levantar problemas, se podrían levantar circunstancias. Podríamos que al no ver los resultados, podríamos tal vez desanimarnos y decir: pero no veo ningún resultado, no veo ningún convertido, la gente más bien empieza a rechazar, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere estar atenta, y entonces uno podría decir: ya, entonces voy a dejar de predicar porque nadie quiere convertirse. Pero el Señor nos dice, así como le dijo al apóstol Pablo, que no debemos de tener miedo porque el Señor está con nosotros, como él mismo afirmó en Mateo capítulo 18, el versículo 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El llamado para nosotros es, y el mandato para nosotros es: sigue predicando, porque mía es la obra. Yo haré la obra, así que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Y qué nos corresponde? Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Contar con nuestras vidas, no solamente de palabras, hermanos. El Evangelio no solamente se transmite de lo que podemos decir: Jesucristo sigue sanando, sigue salvando. El Evangelio se vive, el Evangelio se muestra, el Evangelio se evidencia con nuestras acciones, con lo que nosotros vivimos en el día a día. El apóstol Pablo, hermanos, predicó en esas ciudades específicas. Y aunque el mensaje siempre fue el mismo, la forma de entregarlo fue diferente. En el caso de Corinto, Pablo se vio enfrentado a diversas filosofías y prácticas que se oponían al Evangelio, pero el Señor lo guió, el Señor le dio sabiduría para poder responder a cada una de manera sabia. Y algo que tú y yo debemos de hacer constantemente es que tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a predicar el Evangelio de manera precisa en estos tiempos que constantemente están cambiando. Pero que el Evangelio de Jesucristo sigue siendo el mismo, que el Evangelio de Jesucristo no ha cambiado, el Evangelio de Jesucristo sigue teniendo vigencia, porque el Señor sigue sanando, el Señor sigue salvando, el Señor sigue restaurando matrimonios, el Señor sigue restaurando vidas, el Señor sigue haciendo la obra. El Señor sigue llamando al hombre al arrepentimiento de pecados, y que en Cristo Jesús uno puede alcanzar el perdón, y que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas y el Rey de nuestras vidas. Y también nosotros, hermanos, debemos de orar y pedirle al Señor que nos conceda el denuedo de predicar el Evangelio en todo tiempo. Porque también tenemos que ser conscientes que hay una realidad.
Cuando se levanta oposición, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Empezamos a tener miedo, empezamos a dudar, empezamos a pensar que tal vez no sea bueno el que yo le comparta el Evangelio. Y si yo le predico y me deja de hablar, uy, no, voy a perder tal vez un amigo. Y si le predico a mis amigos y me van a decir, no, ya tú no nos hables, mejor tú vete por allá y nosotros vamos por acá. Y uno podría decir, en vez de eso, prefiero no contarles el Evangelio y de esta manera voy a estar muy bien. Pero no es el llamado para nosotros, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos conceda el denuedo de predicar el Evangelio en todo tiempo, a pesar de que se puedan levantar muchas cosas en contra de nuestra misión. Nuestro deber, nuestro llamado es seguir predicando el Evangelio. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nuestra sociedad. Y que también el Señor nos ayude a que nosotros tengamos misericordia de nuestra sociedad. Hermanos, cuando salimos por la calle y cuando miramos cómo las personas se pierden alejados del Señor, cuando miramos que nuestros familiares siguen perdidos por causa del pecado, cuando miramos que nuestros vecinos siguen viviendo una vida no piadosa y alejados del Señor, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros empezamos a verlos? Tal vez podríamos haber pensado, haber dicho, no, él no va a cambiar. No, ya este hombre no tiene solución. No, ya se le ha predicado tantas veces y ya no hace caso. La verdad es que, bueno, ya, ¿qué le espera? Pues ya lo más probable es que sea el infierno. Pero a veces somos sueltos de hablar. Pero en vez de ser sueltos de hablar, ¿por qué no doblamos rodillas y le decimos, Señor, te pido que tengas misericordia de esa persona? Porque mientras tenga vida aquella persona, todavía tiene la oportunidad de que en la gracia del Señor Él pueda venir y arrepentirse de sus pecados. Mientras aún tenga vida nuestros familiares, vecinos, nuestra sociedad, hermanos, todavía hay esperanza, y por eso es que nosotros debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando, debemos de seguir predicándoles el Evangelio. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir, hermanos, porque ten por seguro que el diablo va a tratar de colocar mentiras en nuestra cabeza para poder hacernos dudar y para poder pensar que ya no tienen solución y que de esa manera se van a quedar siempre así. Hermanos, tenemos que ser consecuentes, tenemos que avanzar en medio de todo ello. Pablo les ha dicho a la iglesia, yo he sido llamado no por ustedes, sino por el mismo Señor, por la voluntad del Señor. Y también va a mencionar a un hombre llamado Sóstenes, que parece que se convirtió al inicio de la predicación del Evangelio allá en Corinto. Les va a decir, él es también su hermano, él es también su servidor, alguien que también los conoce, les manda saludos. Pero también Pablo les va a decir, en segundo lugar, hermanos, que somos llamados también, no solamente a predicar el Evangelio, también somos llamados a ser santos. Miremos lo que dice el versículo 2. El versículo 2 le dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también Señor nuestro. Después que el apóstol Pablo ha aclarado que su apostolado es llamado por la voluntad de Dios, entonces pasa a saludar a la iglesia, él y el hermano Sóstenes, quien era miembro de la iglesia de Corinto desde el principio. Y este saludo, hermanos, que está haciendo el apóstol Pablo junto con Sóstenes, es, y dense cuenta lo que dice, es a la iglesia de Dios que estaba establecida en la ciudad de Corinto. Los corintios, hermanos, estaban teniendo un mal pensamiento acerca de la iglesia. Ellos estaban pensando que a ellos les pertenecía la iglesia, que todo estaba centrado en ellos. ¿Y por qué estaban pensando en ello? Por los conceptos filosóficos y la falsa sabiduría e espiritualidad que proclamaban tener, pensando que se trataba como el mundo entendía el significado de iglesia. En aquel entonces la palabra iglesia era una palabra común en el pensamiento griego, en la sociedad. ¿Y qué significaba? Significaba las reuniones
de la ciudadanía en una ciudad o estado para discutir y decidir acerca de asuntos de interés público. En otras palabras, era una reunión de la sociedad, era una reunión del pueblo. Y es por eso que ese mismo pensamiento secular lo habían traído a la iglesia, porque estos hermanos pensaban que la iglesia les pertenecía. Y por ello el apóstol Pablo, desde este saludo, les quiere indicar que la iglesia no le pertenece a los corintios, sino que le pertenece a Dios. Ellos no son la iglesia de Corinto, sino que ellos son la iglesia de Dios. Ellos no están a cargo, sino que Dios está a cargo. Además, que Dios no depende de la sabiduría o la fuerza de los corintios, sino que más bien ellos dependen de la sabiduría de Dios, y que en muchas ocasiones los hombres no pueden entender esta sabiduría, y porque les parece locura, como Pablo dirá en 1 Corintios, el capítulo 2, del versículo del 6 al 13. Hermanos, la iglesia es un cuerpo de creyentes que le pertenecen a Dios. Todos hemos sido comprados con alto precio, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece a la directiva. La iglesia no le pertenece a ninguna denominación. La iglesia le pertenece a Dios, y solamente a Dios, porque es Cristo quien murió en la cruz por su iglesia, y no han sido los hombres quienes han muerto por la iglesia. Y por eso Pablo les deja bien en claro a los hermanos, a la iglesia que está en Corinto, en esa ciudad en la cual abunda la inmoralidad sexual, en esa ciudad donde el pensamiento filosófico está abundando, en esa iglesia donde la prostitución, la inmoralidad, la falta de entendimiento y comprensión de muchas verdades bíblicas habían llevado a una iglesia que pensaba que estaban centrados en ellos mismos. Pero Pablo les va a decir: no se trata de ustedes, se trata de Dios. No se trata cuán espirituales sean ustedes, porque los corintios se creían las personas más espirituales que hay. Los corintios, y Pablo dirá más adelante, ellos tenían todos los dones espirituales. Ellos también hablar en lenguas, pero Pablo les dirá: ustedes pueden hablar en lenguas, pero yo puedo hablar muchísimo más que ustedes. ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve vender todo mi dinero y dar todo a los pobres si no tengo amor? De nada me sirve. Y Pablo les enfocará y les dirá que la verdadera espiritualidad no se trata en que yo pueda hablar en lenguas, no se trata en que yo pueda predicar más, sino que la verdadera espiritualidad se vive en el día a día, siendo obedientes a la palabra del Señor. Ese es el verdadero hombre espiritual. El hombre espiritual que vive en todo lo que hace, basado en los preceptos del Señor Jesús. Pero a la vez también en este saludo les va a decir dos cosas curiosas. En este mismo versículo 2 le dice: a todos los cristianos que formamos parte de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados, o han sido santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos. La primera frase que nos dice acá es que hemos sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nos quiere comentar? Pablo quiere enfatizar, hermanos, la posición de la obra que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros. Pablo va a enfatizar la posición que tenemos por medio de Cristo Jesús. Ahora el creyente ha sido apartado para el Señor. Si bien vive en un mundo, en este mundo donde todavía el pecado sigue rondando, pero ahora le pertenece a un Dios que es 3 veces santo, que Él es santo, santo, santo. Y cuando nosotros revisamos, hermanos, toda la epístola a los Corintios, y como hemos visto cómo se encontraba la ciudad, no se nos muestra cosas halagadoras acerca de estos hermanos, sino que estos hermanos tenían problemas de inmoralidad, tenían problemas de moralidad, tenían problemas de doctrina, tenían problemas de gobierno en la iglesia, tenían problemas de dones espirituales, tenían problemas de servicio en la iglesia, tenían problemas de autoridad. Y cualquiera que vea esta iglesia y llega a esta iglesia, uno podría haber pensado: estos hermanos no son salvos, estos hermanos están perdidos. Pero la realidad, hermanos,
es que en medio de todo eso que se está generando en esa iglesia, Pablo va a decir que ellos son salvos por la gracia de Dios. Ellos fueron llamados santos, no por su vida, no por su santidad, no por lo bueno que eran, no porque ellos se cuidaban o hacían cosas muy buenas, sino por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, y que la santidad de Cristo ahora les ha sido imputada, no solamente a ellos, sino también a nosotros. En otras palabras, el Señor ya nos ha declarado santos, y por eso Él dice que nosotros somos santos. Somos santos ya realizados en Cristo Jesús, porque Dios nos ve con los ojos de Cristo. Pero ahora tal vez por ahí dices, pero yo sigo pecando, sigo fallando. Es por eso, hermanos, que los creyentes no somos santos en primer lugar por las obras que podamos realizar, o los muy piadosos que podamos ser, sino que somos santos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y la santidad de Cristo ahora se nos ha sido imputada, y es por eso que en Cristo podemos ser llamados, y el Señor nos ha declarado que somos santificados por Dios. A esto, hermanos, la teología lo llama la santificación posicional, o en otras palabras, esa santificación que ya está dada. Dios ha declarado y ha dicho que somos nosotros santos. Y Él mismo va a decirlo en 1 Corintios 6:10. Y esto eran algunos de ustedes que andaban perdidos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Tenemos que comprender que hay algunas verdades, hay algunas doctrinas que vamos a ir viendo durante estudiemos esta hermosa epístola a los Corintios. La santificación se va a manifestar de dos lados. Una que ya está dada, donde Dios nos ve que somos santos, y una en la cual nosotros vivimos en el día a día hasta que lleguemos a la presencia del Señor, donde vamos a luchar, batallar para poder llegar a alcanzar esa santidad. En el pensamiento judío eso se llamaría el ya y el todavía no. ¿Qué quiere decir el ya y el todavía no? Ya se nos ha dado, pero todavía no hemos alcanzado lo que somos. Y solamente lo alcanzaremos cuando lleguemos allá a la presencia del Señor. El Evangelio nos muestra, hermano, que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos vivir vidas en santidad, porque Dios ha hecho el cambio de naturaleza en nuestro corazón, y nosotros deseamos o queremos vivir para la gloria de Dios. Ya no somos los mismos. Algo ha pasado en nuestra vida, algo ha cambiado en nuestro ser, y este cambio, hermanos, ha sido la obra de Cristo. No podemos afirmar que no pecamos, pero tampoco podemos afirmar que el pecado nos va a quitar el llamado de ser santos, como nos va a decir 1 de Juan, el capítulo 1, los versículos 8 y 9, y más el 9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un comentarista, Henry, se dirá: Pablo primero afirma que Dios ha separado a los creyentes para que vivan vidas santas, para luego apuntar en forma paradójica a sus pecados y deficiencias. El apóstol insinúa que cuando un creyente es hecho santo, se crea en él una clara conciencia de que el obrar de Dios es por gracia, porque el cristiano se da cuenta que es llamado constantemente a ser santo y a vivir una vida de santidad. Todos los que han nacido de nuevo no se conforman con la vida que uno puede vivir. El cristiano quiere vivir cada vez más en santidad. El cristiano aborrece ahora el pecado y ya no quiere pecar. Y si peca, corre rápidamente a su Señor para poder pedirle perdón y decir: Señor, perdóname y ayúdame a caminar, Señor, en tus caminos de verdad. Pero también la segunda frase que nos vamos a ver en esta mañana, hermanos, es llamados a ser santos. Aunque es parecida a la otra frase, esta enfatiza que como santificados en Cristo Jesús, ahora debemos reflejar ese carácter del Dios Santo, ya que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido para que tú y yo seamos santos. Vayamos por un momento a Efesios, capítulo 1, el versículo 4. Nos dirá: en Él
Dios nos escogió, o es decir, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Con qué fin? Para que seamos santos e intachables. A esto, hermanos, se le denomina la santificación progresiva. Se refiere a que cada día el cristiano sigue batallando, se sigue esforzando por vivir en santidad. El cristiano dice no al pecado y busca vivir para la gloria de Dios, así como su Señor, su Dios, su amado Padre Celestial también es santo. Él también quiere vivir de esa manera. Ya no quiere pecar, ahora quiere vivir en santidad. No es que va a caminar sobre las nubes en santidad, sino que Él es consciente de que mientras vive en esta tierra se va a tener que seguir esforzando todos los días y que va a batallar con el mundo, con el diablo, con Él mismo, para poder seguir creciendo en esa gracia del Señor. Y solamente vamos a alcanzar esa santidad completa cuando seamos o estemos allá con nuestro Señor Jesús. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 3 al 8, nos dirá, y permíteme leer: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepan tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya lo hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Para entender bien este pasaje debemos de saber que es santificación. La santificación, hermanos, no es apartarse de todo el mundo, sino apartarse del pecado del mundo. Si notamos este texto, vemos que la santificación no tiene que ver solamente con la inmoralidad sexual, sino que además tiene que ver con no engañar al hermano. Mentir también es una de las maneras de no vivir santamente. Desobedecer a los padres es también una forma de vivir de una manera no santamente. El murmurar, el chismear, el pensar mal, el guardar un rencor. Eso también, como nos diría Romanos capítulo 1, del 18 hacia adelante, es no vivir de una manera santa a la cual nosotros hemos sido llamados. La santificación, hermano, no es solamente decir, no voy a practicar el pecado, porque uno podría decir, hoy no voy a pecar. Hoy día va a ser un día donde yo me voy a guardar en santidad, o aléjate de mi pecado, porque hoy día estoy más santo que nunca. Aléjense todos los inmundos, porque hoy estoy pasando por acá con una santidad que no tiene punto ni comparación. Pero en realidad no es solamente hablar, es poder esforzarnos en medio de las situaciones en las cuales nosotros nos vemos enfrentando. Nosotros debemos de esforzarnos en conocer a Dios, debemos de esforzarnos en meditar en su palabra, debemos de esforzarnos en orar y pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, Señor, es probable que yo termine pecando. Tenemos que esforzarnos, hermanos, a ser obedientes de la palabra de Dios en todo sentido. La santificación progresiva en la que estamos viviendo, hermanos, es aquella que vamos a realizar durante toda nuestra vida. Y no será completada en esta vida, sino que recién se completará cuando este cuerpo sea cambiado a un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando Él vuelva otra vez y seremos como Él y lo miraremos a Él y podremos conversar con Él como Él cara a cara, como Él mismo lo manifestará. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo vivimos como santos en una ciudad y cultura que es pecaminosa y perversa? Como ya vimos, hermanos, la iglesia que existía en Corinto vivía rodeado de una cultura en donde los ricos explotaban a los pobres, donde el libertinaje sexual era fuerte y donde las festividades de la ciudad eran cotidianas. Y la pregunta, hermanos, ¿acaso es muy diferente a nuestra realidad donde vemos el pecado del libertinaje sexual? ¿Acaso no vemos que en este tiempo los medios de comunicación, las películas,
el internet que está rodeado de un montón de sexualidad, donde la pornografía se vende a capa y espada y a solamente está un clic? ¿Acaso no podemos ver cómo el homosexualismo también se sigue manifestando cada vez más y más y más? ¿Acaso no podemos ver en un mundo que nos dice, disfruta, vive tu vida, solamente tienes una vida? Es cierto, solamente tenemos una vida, pero nos tratan de hacer pensar que si nosotros disfrutamos de placeres, que en ese momento uno dice, da rienda suelta a tu cuerpo, a tu carnalidad, uno va a estar bien. Eso es una vil mentira, porque al final lo que hacemos es ir en contra de la palabra del Señor y eso puede traer consecuencias. ¿Por qué creen que han aparecido tantas enfermedades? ¿Por qué creen que hay el SIDA? ¿Por qué creen que hay otras enfermedades que vienen por transmisión sexual? Es por causa de la desobediencia al Señor. Y todo eso conlleva en una sociedad en la cual nosotros vivimos. Hay un lema para nuestro Perú que nos dice, el enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Acaso eso no es un sinónimo de división? Y a veces parecería que dentro de la misma iglesia ese concepto secular se viene y se mete para poder generar división dentro del cuerpo de creyentes, y que eso no debería de ser así. Y por eso vivimos al igual que Corinto, que tenía divisiones, también podría tener la iglesia. ¿Acaso, hermanos, no tenemos también robos constantes? ¿Acaso no tenemos políticos corruptos que abusan del poder? Que abusos de toda índole que podemos mirar, donde los padres terminan abusando de los hijos y los hijos maltratan a los padres, y donde por ahí los hombres abusan de niños y niñas, y donde también el hacer justicia por las propias manos terminan llevando a hombres asesinando a otros por causa del pecado, tratar de hacer justicia con uno de sus propias manos. Para ser santos, hermanos, en la actualidad, no debemos simplemente conocer las Escrituras, sino que debemos de aprender a aplicar las Escrituras a cada circunstancia en particular en la que nosotros nos vamos a ver envueltos. Y eso nos lleva a que nosotros debemos de conocer la palabra del Señor. Y surge una pregunta para nosotros: ¿cuánto tiempo diariamente le dedicamos a meditar y a estudiar en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a poder leer una porción de la palabra de Dios, de poder meditar, de poder cambiar esa manera de pensar que tenemos? O si tenemos un pensamiento y poder decir, Señor, este pensar o este pensar de este mundo va de acuerdo a tu palabra. Y para ello, hermanos, nosotros tenemos que meternos con todo con el Señor. Vivimos en una sociedad en la cual cada vez más va volviéndose como los tiempos de Noé, en una sociedad incrédula. Una sociedad que no le quiere creer al Señor, en una sociedad que piensa que vivir su vida y que el Señor nunca va a volver. Pero así como vino en los tiempos de Noé, llegado su momento llovió, así también en su momento el Señor volverá, y esta vez para juzgar tanto a los vivos y a los muertos, por causa de sus obras y por causa de haber negado al Señor. Hermanos, el llamado a ser santos, a vivir en santidad en cada día de nuestra vida, no fue solo para la iglesia de Corinto, sino que es el llamado para todos los creyentes de todos los tiempos, y debemos de ser consecuentes con nuestro llamado, con nuestra ciudadanía, que es allá estar con Cristo. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía está allá en los cielos, y debemos de ser consecuentes con nuestra ciudadanía, que hemos sido llamados a vivir en santidad. Y para terminar, hermanos, debemos de ver en tercer lugar, la gracia y la paz sean con ustedes. El versículo 3 nos dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo termina este saludo a la iglesia de Corinto dando la gracia y la paz de Dios para ellos. El saludo tradicional en el mundo greco-romano, hermanos, era enviar los saludos a las personas a quienes se les escribía, así como a algunos buenos deseos. Pero Pablo toma este saludo común de la época y lo transforma en deseos. Lo transforma en lo que Él quiere. Y Él dice: la gracia y la paz de Dios sea para los corintios. La gracia, el amor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo va a aclarar versículos más adelante que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y esto es muy importante porque nos mostrará que no hay nada de lo cual nosotros podemos jactarnos. Si tú has conseguido un título, hermano, eso fue la gracia de Dios.
Si tú tienes algo que ponerte, es la gracia de Dios. Si tienes pan en tu casa, es la gracia de Dios. Si tienes una familia, es la gracia de Dios. Si tienes hijos, es la gracia de Dios. Si tienes trabajo, es la gracia de Dios. Y si no tengo trabajo, es también la gracia de Dios, porque te va a permitir que puedas seguir dependiendo de tu Señor. Todo lo que ocurre en nuestra vida es por medio de la gracia de Dios, y lo que nos llama a nosotros es que debemos de aprender y ser agradecidos, hermanos. Es algo que debemos de aprender. Hemos visto la epístola de Filipenses hace poco, donde también se nos ha llamado a que debemos de ser agradecidos. En un mundo que murmura, en un mundo que se queja, en un mundo que no ve cosas buenas, el creyente más bien, en vez de quejarse, murmurar, debe de darle las gracias a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que Dios nos ha dado, y porque el Señor también nos dará. Y Él nos sigue dando en nuestra vida, hermanos. Pero a la vez también Pablo les va a decir, y la paz. Esa paz, hermanos, es lo que produce esa gracia de Dios en nosotros. Es esa paz que ahora, antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido amistados con Dios. Es lo que Romanos 5:1 nos dice. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay temor. Podemos acercarnos confiadamente ante la gracia del Señor, ante ese trono de la gracia en paz, y poder saber que Dios no nos va a desechar, que Dios no nos va a desamparar, que escucha nuestras oraciones y que responde a nuestras oraciones, porque Cristo ya pagó nuestra culpa, porque Cristo ya pagó nuestra enemistad, y ahora somos y estamos amistados con Dios. Una de las cosas impresionantes es que aunque la iglesia de Corinto tenía prácticas pecaminosas, que a pesar de que ellos no estaban viviendo conforme al estándar de Dios y en muchas cosas estaban fallando, eso no cambiaba que recibieran la gracia y la paz de Dios cuando ellos confesaban sus pecados. Hermanos, la gracia de Dios puede sorprendernos. La gracia de Dios, hermanos, puede llevarnos a romper toda expectativa. Tal vez tú podrías decir, pero él está pecando y mira cómo recibe bendición. Es la gracia de Dios. Nosotros no tenemos por qué quejarnos, porque también hay un punto, hermanos, hay una línea muy fina en que podríamos caer también en nosotros, poder caer en un legalismo y poder condicionar la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, no está condicionada a nosotros. La gracia de Dios está condicionada a Él, a nuestro Señor. Viendo las palabras del Señor, que donde el pecado abundó, nos dirá Él en Romanos capítulo 5, sobreabundó la gracia. La gracia siempre va a sobreabundar. La gracia a veces no nos paga como deberíamos de recibir por causa de nuestras fallas ante el Señor. A veces la gracia del Señor más bien nos premia, rompiendo todos nuestros esquemas para poder mostrar, hay un Dios piadoso, hay un Dios santo, hay un Dios amoroso, a un Dios que sigue teniendo misericordia de nosotros, y que somos llamados a ser santos, que somos llamados a predicar el Evangelio, y que esa gracia y esa paz siguen siendo abundantes para con nosotros. Al igual que ellos, hermanos, aunque pequemos, aunque fallemos y no cumplimos con las expectativas que las personas esperan de nosotros, vamos a recibir o recibimos la gracia y la paz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Cristo, hemos sido justificados por Cristo, hemos sido santificados por Cristo, y también seremos glorificados con Cristo allá con el Señor. Todo Cristo ya lo realizó, todo Cristo ya lo ha hecho. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente disfrutar, simplemente de vivir. Pero este mundo, hermanos, con todos los privilegios, como veíamos en la mañana con los hermanos que estuvieron en el ayuno, este mundo te quiere vender privilegios. Este mundo te quiere vender opciones, como le vendieron opciones a Daniel, cuando le dijeron, vas a tener estudio gratis, vas a tener casa gratis, vas a tener un sueldo gratis, vas a tener, incluso cuando termines de estudiar, un trabajo junto con el rey. Privilegios que cualquiera diría, yo voy, yo le doy, porque son tales privilegios. ¿Quién te da todo eso gratis? Pero detrás de todo ello había algo que también te demandaba.
y era que tú tenías que negar tu fe para poder adoptar todo lo que ellos te estaban ofreciendo. Y este mundo es lo mismo, te ofrece privilegios, pero a costa también a veces de que dudes de tu fe, de que peques y que no le creas a tu Dios y que pienses que esas maneras a veces de ganar de una manera deshonesta son las mejores, pero cuando en realidad las cosas mejores son del Señor y el Señor nos va a seguir sorprendiendo cada vez más. Vamos a seguir viendo semanas que vienen, hermanos, en cuanto a lo que el Señor les ha ido hablando a la iglesia de Corinto. Pero hoy día el Señor nos llama en tres cosas, como hemos visto. Somos llamados a testificar. Es nuestra misión. Y así que debemos de ser obedientes a Él. Somos llamados a ser santos en medio de un mundo pecaminoso. A la vez, ya hemos sido declarados santos. Ya somos santos. Pero tenemos que esforzarnos y vivir todos los días en esa santidad. Y en tercer lugar, esa gracia que no merecemos, esa gracia que se nos sigue dando, y Dios nos provee todo por su inmensa gracia, y esa gracia también produce paz en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un llamado, y este llamado es a ser santos. Pero la pregunta que surge es, ¿seremos obedientes a la palabra del Señor? ¿O seguiremos pensando como Corinto pensaba, de que ellos tenían la razón, solamente la razón, y cuando a la luz de las Escrituras era todo lo contrario? Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti en Cristo Jesús. Señor, cuando vemos el trasfondo de la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Corinto, era una ciudad terriblemente pagana, Señor. Inmoralidad sexual que abundaba, había un libertinaje, había muchísimos recursos, dineros, había ricos, como también había pobres, que no pensaban en los demás. Había tanto conocimiento, Señor, una filosofía rica, una cultura tan grande como la griega, Señor. Y uno diría, wow, estaban rodeados de tantos libros, de filosofía, de pensamientos, pero que esos pensamientos también iban en contra de tu palabra, Señor. Ellos también, Señor, tenían una cultura o un paganismo tan grande porque tenían más de 12 templos, donde también estaba el templo de la diosa del amor y donde también había muchísima inmoralidad sexual. Señor, esta sociedad no es muy distinta a la nuestra. Vivimos en una sociedad, Señor, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, donde tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo normal, donde un hombre se puede juntar con otro hombre y una mujer con otra mujer y muchos piensan que es algo normal, donde el aborto al matar a un ser humano les parece algo normal, donde la indiferencia, donde las quejas, las murmuraciones, la corrupción, Señor, aflora y abunda cada vez más y más. Tú nos has llamado, Señor, a poder vivir en medio de esa sociedad. Pero el llamado para nosotros, Señor, en medio de esa sociedad que tú nos dices es que debemos de seguir predicando tu palabra. Que así como le dijiste a Pablo que no debía de tener miedo porque tú ibas a estar con él y porque tú tenías mucho pueblo, Señor, es el mismo que tú has dicho a nosotros, Señor, en esa gran comisión que tú estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, concédenos de tu osadía. Concédenos, Señor, del denuedo para poder seguir predicando tu palabra. Concédenos, Señor, de tu sabiduría para poder explicar tu evangelio de una manera clara y precisa, Señor, cuando se nos demande tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes y constantes al poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a entender de que tú eres un Dios que sigue obrando de una manera sobrenatural todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a ser santos y que ya hemos sido santificados, Señor, en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Tú ya nos has declarado santos, pero que también nos llamas, Señor, a vivir en santidad, a esforzarnos en santidad, a decir no al pecado, a no tener concesiones con el mundo, Señor, sino que vivir bajo los estándares de tu palabra. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar bajo tu palabra, no bajo nuestro pensar,
sino bajo lo que demanda tu palabra, Señor, cueste lo que cueste. Ayúdanos a entender, Señor, que la iglesia no es de nosotros, sino que es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que tú estás más interesado por tu iglesia que lo que nosotros podríamos estar interesados por tu iglesia, Señor. Porque tú diste tu vida en la cruz por tu iglesia. Tú diste tu vida, Señor, por nosotros, por cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a no maltratarnos entre los unos y los otros, sino que más bien podamos considerarnos, animarnos, poder tener misericordia y poder darnos cuenta de la inmensa gracia que tú has tenido para con nosotros y con cada uno de nosotros. No merecíamos ser llamados por ti. No teníamos, Señor, el currículum vitae para poder acceder a la demanda que tú tenías. Pero a ti te plació llamarnos, Señor. A ti te plació salvarnos. A ti te plació atraernos, Señor, y establecernos en esta iglesia por tu inmensa gracia, para poder llamar y proclamar tu evangelio, Señor, a todas las personas, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad y ayúdanos también a ser una iglesia y cristianos agradecidos. Que podamos darnos cuenta, Señor, que todo lo que recibimos, Señor, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros méritos, sino que es tu gracia la que nos esfuerza, es tu gracia la que nos ayuda, es tu gracia la que nos concede sabiduría, es tu gracia la que nos provee, Señor, es tu gracia que nos da fuerzas aún cuando no tenemos fuerza, es tu gracia que nos permite poder tener a nuestros familiares a nuestro alrededor, es tu gracia que nos permite poder tener a nuestros vecinos, Señor, es tu gracia que nos ha permitido poder estar en esta ciudad, en este país que tú nos has llamado a nacer aquí, Señor. Ha sido tu gracia, Dios mío. Ayúdanos a ser agradecidos y a la vez también, Señor, mientras disfrutamos de esa gracia, ayúdanos a caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde tú puedas guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor. Señor, vamos a salir de este lugar e iremos a nuestras casas y nos enfrentaremos a tantos problemas, Señor, en el día a día. Iremos y nos enfrentaremos a esta sociedad, pero permítenos, Señor, vivir en base al llamado que tú nos has dado. Y que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder decir no cuando algo está mal, cuando algo que no tenemos que hacer. Y poder tener ese poder, Señor, y esa osadía para poder seguir predicando tu evangelio a todas las personas y poder seguir viviendo en santidad. Glorifica tu nombre, Señor, en esta iglesia. Y ayúdanos, Señor, en las semanas que vienen, a poder seguir entendiendo y comprendiendo tu palabra y tú sigas cambiando y renovando nuestra manera de pensar y nos sigas formando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, la cual tú eres digno, Señor, de recibir. Amén y amén.